Bueno, vamos a hablar de tranquilizantes menores. ¿Sí? Bueno, dentro de este grupo, el objetivo comparativamente con los mayores tiene menor potencia. ¿Verdad? Menor potencia sobre la excitación, la agitación, la agresividad. O sea, entran en el espectro de ansiedad. ¿Verdad? Tratamiento de la ansiedad principalmente. ¿Verdad? Y aparece un fármaco muy utilizado en el medio médico que es el grupo de benzodiazepinas. ¿Verdad? El grupo de benzodiazepinas. Y por el otro lado, los no benzodiazepínicos. Entonces, nuestro tema principal de hoy va a ser benzodiazepina y tratamiento de la ansiedad. Bueno, justamente estos fármacos están diseñados para suprimir o aliviar los síntomas de la ansiedad sin producir sedación, o muchos lo producen, ¿verdad? Dependiendo sobre qué receptor va a actuar a nivel cerebral. Hace rato nos concentramos justamente en el apartado cerebral, principalmente en las sustancias productoras de dopamina, ¿verdad? Principalmente en el sistema mesolímbico y en el nigroestriatal, donde se regula esta producción de este neurotransmisor muy importante en las patologías psiquiátricas. Estamos hablando de la parte profunda talámica y ganglios basales, ¿verdad? Ya en el centro del cerebro, ¿verdad? A su vez, ahora cambiamos de neuroanatomía y nos vamos a un sistema que seguramente escucharon en neuroanatomía, se llama sistema límbico, ¿verdad? El famoso sistema límbico. Bueno, el sistema límbico se compone de estructuras principales, en este caso vamos a hablar de dos, que se llama el hipocampo y la amígdala, ¿verdad? Es el centro de la ansiedad, ¿verdad? El centro de la ansiedad. En situaciones cotidianas, diarias, fisiológicas, normalmente sufrimos situaciones ansiosas, ¿verdad? Situaciones que le llamamos estrés. Doutor, por falar em ansiedade, muita gente ansiosa, é que nós só temos slide de tranquilizantes maiores. A mí me dijeron que tenían ya. Pois é, eu tenho aqui o do maiores só. Porque lá no grupo de fármaco, inclusive, foi o último que o senhor mandou, os maiores. Não, eles quase me matam. Calma, calma que eu não sou. Sí, justamente, calma, ese yo no tengo en mi base de datos. Ayer me dijeron que tenían, no sé cómo consiguieron. Mas o hotel do senhor foi o último. No tengo. La B tiene. La B. Yo le dije que le iba a pasar, pero ya me dijeron que tenían, así que tengo que pasarme la computadora al teléfono. Bueno, entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, de la ansiedad. En situaciones diarias, para que ustedes se ubiquen realmente de lo que estamos hablando, ¿sufrimos o no sufrimos de situaciones ansiosas? Por ejemplo, les digo, mañana vamos a tener un examen de farmacología, ¿verdad? Y ustedes ni estudiaron todavía, ¿verdad? Automáticamente van a empezar a taquicardizar, a sudar, y quizá van a lanzar algunas malas palabras, ¿verdad? Pero se va a activar el sistema de ansiedad, eso es normal, ¿verdad? En situaciones de estrés. Por ejemplo, se está incendiando su casa, ¿verdad? Y ustedes están adentro, se activa el sistema de supervivencia que va regulado por el sistema límbico, que es justamente el sistema de la ansiedad. Normalmente se van a exaltar o van a tratar de rescatarle a sus seres queridos, a sus animales, sus cosas más importantes. Van a llamar a la policía, se alertan. Pero ¿qué pasa si se está quemando la casa y usted tranquilo ahí, ¿verdad? No pasa nada. Se queme todo, no importa. Eso sería un extremo patológico, ¿verdad? Ahora, en este caso hablamos de ansiedad como algo patológico, algo superlativo. Llevamos ese estrés a situaciones muy vagas, ¿verdad? Por cualquier cosa nos estresamos, estamos en alerta persistente, en movimiento, en excitación, en agresividad,
¿verdad? Pensamientos, el cerebro trabaja 1000 por hora y aparecen los pensamientos subjetivos, ¿no? Subjetivos. Empezamos a quitar miles de conclusiones que no van a cambiar la situación real, ¿no? Otra cosa muy importante que no está muy detallada en esta diapositiva es que esta área del hipocampo y la amígdala, principalmente la amígdala, que es un pequeño órgano, se encarga de descifrar la cara de los que nos rodean, ¿verdad? Por ejemplo, alguien nos mira mal y el cerebro interpreta que le está mirando mal, ¿verdad? O está feliz, interpreta felicidad en el medio, ¿verdad? Tristeza, presión, todo eso se encarga de recibir la amígdala. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces alguien nos mira mal y el cerebro empieza a quitar conclusiones subjetivas. ¿Será que le debo dinero? ¿Será que le pegué? ¿Será que me odia? ¿Verdad? Entonces empieza a construir una serie de puntos, ¿verdad?, que uno lleva al extremo y forma parte de la ansiedad. O sea, la ansiedad no es solamente expresiva, sino también es pensamiento, ¿verdad? Pensamiento. Esos pensamientos se pueden traspolar a la noche cuando van a conciliar el sueño y no pueden conciliarlo por estos pensamientos ansiosos, ¿verdad? Y ahí aparece el insomnio mediado por ansiedad, ¿verdad? Vamos a ir a entender cómo funciona el tratamiento. Por ejemplo, ustedes se acuestan, tienen sueño, están cansados, fatigados, ¿verdad? Y empiezan a pensar cosas que no van a colaborar con el sueño. Por ejemplo, si dejaron prendido o no su cocina, ¿verdad? Si cerraron la puerta y entran a robarle, ¿verdad? Si le dejaron al perro afuera, una serie de pensamientos que van a perturbar el sueño y finalmente no van a poder dormir. Esos son los insomnios mediados por ansiedad. Seguramente ya le pasó. Ocurre cuando van a rendir, por ejemplo. Justo no estudié ese capítulo. ¿Qué pasa si sale eso, verdad? No, en clínica médica la vez pasada se fue una alumna y me reclamó. Todo estudié, doctor, menos ese. Y justo salió todo ese. Tienen que estudiar todo, ¿verdad? Entonces, puede ocurrir eso, ¿verdad? No estudian ese. Yo me acuerdo de un compañero en farmacología justamente. Nuestra farmacología era por bolillero oral. Por bolillero oral. Y teníamos 35 bolillas, imagínense. Y un tema, por ejemplo, era antipsicótico, ¿verdad? Y vos tenías que hablar de antipsicótico, ¿verdad? Y después te hacían preguntas otra vez finas, ¿verdad? Y me acuerdo, no estudió antivirales. No estudió antivirales y demasiado mala suerte de tener si me sale antiviral. Le salió antiviral. Su examen duró 5 segundos, sacó y se fue a su casa, ¿verdad? Se fue a llorar en su casa. Pero eso sí es mala suerte, ¿verdad? Bueno, efectos progresivos producen ansiolisis, sedación e hipnosis. No todos estos fármacos pueden producir eso, excepto la benzodiazepina, que tiene un efecto hipnótico, sedante, miorelajante, ¿verdad? O sea, no solamente tratamos la ansiedad, sino también tratamos otros eventos que pueden ser objetivos o pueden ser un efecto colateral, dependiendo de qué tipo de paciente tratemos. Hablamos de los que tienen efectos sedantes hipnóticos, que aparecen las benzodiazepinas y otros, los que los que agonizan o actúan sobre los receptores 5-HT1A, que es este grupo largo de azapirodecanodionas, y los que producen bloqueo neurovegetativo. Al hablar de bloqueo neurovegetativo nos referimos a los síntomas del sistema vago, ¿verdad? Las expresiones periféricas, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, taquicardia, temblores, ¿verdad? Palidez, todo lo que uno expresa al sufrir un evento ansioso, ¿no? Bueno, acá está la clasificación más detallada. Los que producen además un efecto sedante hipnótico, ya dijimos, principalmente benzodiazepinas, ¿verdad? Muy utilizado y muy mal utilizado.
¿verdad? Muy mal utilizado. Barbitúricos, como el fenobarbital y el meprovamato. Y este grupo que está muy apartado acá, que es el de la bupirona, gepirona e ipsapirona, que son todos ansiolíticos netos, o sea, solamente están diseñados para tratar la ansiedad y no tienen otros efectos colaterales como hipnosis, ¿verdad? Como sedación o miorelajación. Y lo que producen bloqueo neurovegetativo que están abajo, antidepresivos, recordemos que estamos tratando ansiedad y no depresión, entonces pueden tratar ansiedad y depresión al mismo tiempo con un antidepresivo. Antihistamínicos, principalmente los de primera generación, que son bloqueantes H1 o histaminérgicos tipo 1. Neurolépticos, los que dimos recién, y los beta bloqueantes, que son antihipertensivos y forman parte del control periférico. Bueno, acá hablamos de la clasificación principal. Todos tienen un anillo benzodiazepínico central. Recordemos que estos fármacos tienen receptores propios. Así como los receptores opioides tienen receptores opioides, también hay receptores benzodiazepínicos, ¿no? Bueno, normalmente alrededor de este anillo se puede alterar químicamente. Por ejemplo, cloro en posición 7 se le coloca al anillo benzodiazepínico y aparece el famoso diazepam, ¿verdad? El temazepam, el flurazepam en el medio, y después tenemos los que tienen hidroxilasa en posición 3, como el lorazepam y el oxazepam. Bueno, en caso de describir un caso clínico, por ejemplo, viene un paciente con antecedente de convulsión desde la niñez, tiene actualmente 20 años, viene por un episodio convulsivo agudo, tónico-clónico generalizado, según la inspección semiológica clínica, ¿verdad? 20 años, convulsión tónico-clónica, ¿verdad? Le reciben ustedes en urgencia, catalogan la convulsión, inicio de convulsión hace 15 minutos. ¿Cuál sería el fármaco de elección para controlar de manera aguda ese episodio patológico? Bueno, en este caso elegimos siempre un fármaco rápido, ¿verdad? Inicio de acción 30 segundos. Recuerden que el inicio de acción de una fenitoína tarda tiempo. Estamos hablando de 10 a 20 minutos, ¿verdad? Para ejercer un efecto anticonvulsivante. Ahora, estos tardan muy poco tiempo. Aparte de ser ansiolíticos, son muy buenos anticonvulsivantes. Solamente que necesitamos justamente que estén disponibles por vía endovenosa o, en caso contrario, intramuscular, ¿verdad? Y elegimos a los dos mejores para la terapia de una crisis convulsiva. ¿Qué es crisis? Está convulsionando ahora, ¿verdad? Otra cosa es que viene el paciente y te dice: doctor, yo convulsioné hace una semana. Bueno, entonces no volviste a convulsionar, no. Entonces le vas a establecer un tratamiento anticonvulsivante de mantenimiento, ¿verdad? Que tarde tiempo en hacer efecto. Sin embargo, si está convulsionando ahora, ¿por qué me preocupa? ¿Por qué me alerta tratar rápido? ¿Cuáles son las consecuencias de que yo me tranquilice y me siente y que convulsione ahí? Uno, principalmente porque produce daño neuronal directo. Puede producir una disfuncionalidad neuronal o una muerte neuronal. Y es irreversible, ¿verdad? Es irreversible. O sea, necesito cortar rápido. Segundo, justamente porque puede haber broncoaspiración, lesiones, ¿verdad? Puede haber traumas, puede haber contracciones muy descontroladas, o sea, totalmente negativo. Entonces elegimos siempre en Paraguay, para ser realistas, usamos diazepam. Pero en los Estados Unidos, en Europa, todas las guías no dicen diazepam, dice lorazepam, ¿verdad? Mucho más caro, mucho más estable, mucho más bueno, pero el problema es el costo, ¿verdad? El costo. Así que si ponen lora
o día va a estar bien igualmente para el tratamiento de esa convulsión aguda. El tratamiento en paralelo, ¿cuál sería? O sea, para mantener ese efecto anticonvulsivante. Porque esto hacemos para ahora, no continuamos después. Continuamos ya con uno que sea anticonvulsivante propiamente dicho. Lo normal es hacer fenitoína en nuestro medio. Fenitoína o ácido valproico. Pero como no tenemos ácido valproico, por lo menos acá no hay ácido valproico endovenoso, usamos fenitoína endovenosa y tienen que saber dosis de carga y dosis de mantenimiento para el examen. Tienen que saber la dosis de carga, por lo menos de ese fármaco elemental, porque eso van a usar. En otros países se hace levetiracetam, que es el mejor de todos, ¿verdad? Bueno, acá aparece uno nuevo, introducción de 2 anillos adicionales y aparece la triazol benzodiazepinas, que es el alprazolam. Este es un apartado realmente dentro de la benzodiazepina, porque cubre muchas otras patologías, enfermedades o trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Principalmente fobia. ¿Verdad? Fobia, hay personas que tienen un miedo excesivo a algo, ¿verdad? Un miedo desgarrador, ¿verdad? Tiemblan, sudan, ¿verdad? En algunos casos liberan esfínteres. Por ejemplo, si ven una araña o ven una serpiente, una cobra, ¿verdad? Hay un miedo excesivo. Justamente el área que estamos tratando, que es específicamente la amígdala cerebral, es el área o centro del miedo, se llama. El centro del miedo cerebral está en la amígdala. El que configura el temor, que es el neurotransmisor del escape, de la supervivencia, en la amígdala, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la fobia y todos los fenómenos relacionados van a estar albergados en ese sitio. Bueno, hablamos de la acción ansiolítica, también tiene miorelajante, tiene anticonvulsivante y tiene hipnótica. Tiene varios elementos que lo rodean que van a estar presentes si administran estos fármacos, ¿verdad? Bueno, en personas sanas, dosis terapéutica, supongamos, le administramos a una persona que no tiene convulsión ni ansiedad, no va a alterar ejercicios físicos o mentales. No le va a perturbar mucho la actividad neurológica. Ahora, si se sobrepasan la dosis, va a empezar a deprimir estado de conciencia. Estupor, letargia, sueño. ¿Qué diferencia hay entre estupor y letargia? ¿Se recuerdan de mi residente que le intubó incorrectamente? Bueno, tienen que manejar muy bien porque estos son estados de Glasgow, ¿verdad? Escala de Glasgow. Una persona con letargia generalmente está dormida, profundamente dormida, y ustedes le hablan, señora, le hablan fuerte, por supuesto, ¿verdad? Y abre el ojo, le mira y luego se duerme, ¿verdad? Estupor, ya no le habla, o sea, no le mira cuando usted le habla. Le tienen que estimular a la persona. Le estimulan generalmente con dolor, con presión, fricción, lo que sea, y ahí recién se despierta. Entonces va bajando su estado de conciencia. ¿Eso es importante o no? Por supuesto. Porque si hay depresión del estado de conciencia, algo está pasando en el cerebro, ¿no? Sueño, ataxia, querataxia. Bernardo, ¿qué es ataxia? Trastornos de coordinación motora. ¿Verdad? Trastorno de coordinación motora, puede haber debilidad y náuseas. Todos estos son depresores del sistema nervioso central. ¿Verdad? Tuvimos casos que pacientes tomaron a propósito sobredosis de benzodiazepina, ¿verdad? Entran en estado de coma profundo y una lastimosamente falleció. O sea, estos son fármacos letales.
Y recuerden que estamos tratando personas ansiosas o depresivas. Imagínense, ¿no? Bueno, alivian la tensión subjetiva, lo que estábamos diciendo hace rato. Pensamientos en el cual se elaboran y no tienen mucho objetivo. Sobrepiensan las cosas, ¿no? Prejuzgan. Empiezan a quitar una serie de conclusiones consecutivas que no van a llevar a un fin productivo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería un ejemplo? ¿No? Por ejemplo, el compañero me está mirando mal, está hablando con la compañera a voz baja y yo digo, este me odia, ¿verdad? Probablemente no me quiera, me desee el mal, ¿verdad? Empieza a generar el cerebro una serie de pensamientos, pero había sido, le miro mal al de al lado, nomás yo ya tomé por mí mismo, ¿no? Ese es como piensa un ansioso. Estamos hablando de la ansiedad patológica, ¿no? De la ansiedad patológica. Y a eso se refiere la tensión subjetiva, ¿no? Si ustedes tratan esto, la mentalidad va a cambiar y va a empezar a dejar de pensar subjetivamente y va a ayudar a la toma de decisiones. Y el hipocampo se encarga de tomar decisiones correctas. Si no funciona su hipocampo, no van a poder tomar decisiones, ¿no? Van a ser muy indecisos y las decisiones que tomen generalmente van a ser erróneas. Esa es una de las funciones principales del hipocampo que forma parte del sistema límbico, ¿verdad? Mentalidad clara, objetiva. Otra función, si ustedes se ponen en la realidad del hipocampo, es la memoria espacial, ¿verdad? La memoria espacial. Por ejemplo, se van a ir a un lugar, ¿verdad? Se fueron ya y luego van después de un mes, pero no recuerdan bien dónde era, sin Google Maps, ¿verdad? Entonces tienen referencia, acá está una escuela roja, un árbol grande, y el cerebro va guiándose por lo que vio, finalmente llega al lugar. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque hay personas que si se daña el hipocampo, por ejemplo, salen de su casa y ya no pueden volver, porque pierden las referencias espaciales. ¿Quién es o cuál es la enfermedad que se olvida de las cosas? Alzheimer, ¿verdad? El Alzheimer, su centro está en el hipocampo, destrucción del hipocampo, ¿verdad? Aparte de la memoria espacial, también se encarga de agarrar lo que ustedes están experimentando y tirar hacia los recuerdos, ¿verdad? Transforma la memoria a corto plazo en largo plazo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se reciban, ¿verdad? Ya en el último año van a decir, ¿te acordás en la clase del doctor cuando dimos Alzheimer o el trastorno del hipocampo? Entonces se van a acordar de esa información que pasó hace mucho tiempo. Eso es importante porque va a perder el pasaje, ese puente entre el corto y largo plazo, y todo lo que hagan a partir de ahora se va a borrar. Eso le ocurre al Alzheimer. El primer síntoma del Alzheimer, para que ustedes tengan en cuenta, es no recuerda las cosas que hizo recientemente. Sin embargo, usted le pregunta qué hizo el señor en 1970, se va a acordar perfectamente, porque tiene almacenado esa información en el área de largo plazo, ¿verdad? Sin embargo, lo que hizo ayer ya no se va a acordar. No sé qué hice ayer, no sé cómo llegué, y después ya va a empezar a perder las relaciones espaciales. Después ya le va a desconocer a los familiares. Ese es el problema del Alzheimer, ¿no? ¿Y dónde se encuentra el problema? En el hipocampo, ¿no? Bueno, también alivia, aparte de la tensión subjetiva, los síntomas que le acompañan, taquicardia, sudoración, etc. Epigastralgia, ¿no? Epigastralgia, por ejemplo, aquella primera vez que se le iban a declarar a su pretendiente, ¿no? Empezaron a temblar, a sudar, a sentir mariposas en el estómago. Tensión subjetiva, ¿verdad? Están ansiosos. Bueno, son eficaces para todo tipo de ansiedad, excepto no funcionan para el pánico, ¿verdad? Que tienen que tener en cuenta que pánico y fobia van de la mano, ¿verdad? Todos son fenómenos de miedo, ¿verdad?
de miedo a algo, ¿verdad? Y justamente está configurado por el sistema límbico, de esa parte de sentimiento y pensamiento, excepto, nos dice, el alprazolam. El alprazolam sí cubre esto. O sea, si una persona tiene pánico escénico, pánico social, de hablar en público, de exponer, ¿verdad? Podría ser esto un tratamiento para ese tipo de personas, ¿verdad? Ya dijimos, el sitio de acción, sistema límbico, se encarga de albergar información aguda en almacenamiento crónico, ¿verdad? Pasar la memoria de corto plazo a largo plazo, ¿verdad? También dijimos memoria temporoespacial, ayuda a procesar información y a crear mapas mentales. Todo lo que ustedes tienen en situaciones cotidianas están creando mapas mentales. Eso lo hace el sistema límbico y se encarga de organizar su vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué van a hacer hoy? Se despiertan. Lo primero que voy a hacer, voy a ir a clase, luego voy a ir a trabajar, luego voy a ir a comprar cosas que me faltan para el súper o el mercado, ¿verdad? Luego voy a ir a lavar mi ropa. Tienen un procesamiento ya preparado para el día. Pero si no funciona esto, llegan al mediodía y no saben qué van a hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No sé dónde me voy a ir. Tienen una desestructuración por falla del hipocampo. Lo mismo cuando van a estudiar, pues, empieza a crear mapas mentales para que les sea más fácil la comprensión de algo. Eso hace el hipocampo, ¿verdad? Muy bien. La amígdala es más control emocional, principalmente el control de la agresividad, ¿verdad? Ayuda a pensar de manera lógica, a controlar todos los elementos de extremo de personalidad. También ayuda a procesar los pensamientos en sentimientos, ¿verdad? Y se encargan de controlar el miedo, la alerta, ¿verdad? El miedo y la alerta. Lo que les dije, por ejemplo, se está por caer el techo, empiezan a correr porque le da el sentido de supervivencia. Imagínense si no funciona eso, se van a quedar ahí y se le va a caer el techo, ¿verdad? Eso es lo que hace la amígdala. Por eso dijimos, si hay historias de varias películas de psicópatas, asesinos en serie, que le mataron a varias personas, ¿verdad? Tienen daño profundo en la amígdala. Crea sentimientos, por ejemplo, le pegaron al compañero, ¿verdad? Y empiezan a sentirse culpables, ¿verdad? Se sienten culpables, empiezan a sentir una serie de cosas, que será que no le rompí el maxilar inferior, será que me voy a la cárcel, tengo que pedirle perdón, una serie de cosas que va a construir la amígdala. Eso hace este órgano. Imagínense hacer algo malo y no sentir remordimiento. Eso es cuando falla la amígdala, ¿verdad? Bueno, también lo que limita, ¿verdad? Lo que limita. Hay veces que sentimos una gran ira y nos frena la amígdala. Mira que si actúas de manera, va a irte 3 años en la cárcel, ¿verdad? Tranquilízate nomás. Eso hace la amígdala también, ¿verdad? Bueno, acción miorrelajante también. Son miorrelajantes centrales, pero no son miorrelajantes primarios. Tienen un efecto colateral, tipo algo que le acompaña, ¿verdad? ¿En qué situaciones vendría bien? Generalmente la persona ansiosa tiene descarga adrenérgica y el sistema adrenérgico contrae los músculos, no solamente cervicales, sino torácicos también, y da mucho dolor, ¿verdad? Cuando están estresados, ansiosos, tensos constantemente, van a empezar a sufrir cefalea. Ustedes saben que más del 60% de toda la cefalea es por cefalea tensional. ¿Y cómo ocurre? Los músculos cervicales tensan, ¿verdad? Justamente el cuero cabelludo y comprime por el cráneo. Y eso es lo que duele, ¿verdad? Esa tensión. Y ustedes toman nimesulide, toman ketorolac, ibuprofeno, todo lo que a ustedes se les ocurra, ahí no le pasa. Y ustedes piden alguna explicación de por qué no pasa, y es porque el problema está en la contracción cervical. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento?
Miorrelajantes. ¿Verdad? Miorrelajantes. Varias veces, persona, doctor, hace 3 semanas que me duele la cabeza y no me pasa. Ya tomé de todo y el tema es relajación muscular, no. Muchos dicen que es jaqueca. ¿No? Jaqueca duele la mitad de la cabeza, ¿no? Bueno, entonces estos cumplen un papel principal en personas ansiosas con repercusión generalmente sobre la contractura muscular, ¿verdad? A dosis produce también sedación, lo que limita su utilidad. O sea, normalmente vienen de la mano con sedación, o sea, va a producir somnolencia y va a producir trastornos en su vida cotidiana. Muchos utilizan estos fármacos para dormir. Y le estoy hablando de personas de edad avanzada, ¿verdad? Porque hasta hace poco se creía que estos eran los mejores hipnóticos, pero no lo son, ¿verdad? No lo son, ¿por qué no? Porque producen muchísimos efectos adversos a corto y a largo plazo, pero destructores. Estamos hablando de un estudio reciente, 2024-2025, que se hizo en 1.200 personas, consumo más de un año de benzodiazepina, atrofia cerebral produce, progresiva, mayor tendencia a enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson, en personas que consumen más de un año. Yo tengo pacientes que hace 5 años consumen su clonazepam. Vamos a ver un dato importante, que hacen un efecto ansiolítico hasta 4 meses, después ya no. O sea, no tiene sentido consumir más de 4 meses. ¿Entienden? Eso tienen que ir corrigiendo en la población general. Ustedes llevan una misión muy importante. No es que esta información va a entrar acá y va a salir acá, ¿verdad? Tienen que hacer el cambio, ¿verdad? Bueno, se usa en estado distónico. Ustedes ya saben que es la distonía. En discinesia, también ya saben que es discinesia, ¿verdad? E hipertonía, ¿verdad? Saben ya cómo evaluar el tono muscular, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa el tono muscular, José? Se marcha. No, ese es reflejo. ¿Cómo se evalúa el tono? Muy bien. Si vos le pedís que mueva el brazo, se evalúa fuerza. Si vos movés el brazo, se evalúa tono. Entonces vos tenés que asistirle. Hay que flexionar el brazo o la pierna para evaluar el tono. ¿Qué pueden encontrar? Que esté normal. Normalmente el brazo se frena más o menos en esta distancia del hombro. Si está hipotónico va a tocar. Va a estar muy blando. Eso se llama hipotonía. Y generalmente se ve en piramidalismo. ¿Verdad? Ahora, si está muy duro, ¿verdad? Es hipertonía. Es hipertonía. Y aparece en el extrapiramidalismo, que se llama hipertonía en rueda dentada. ¿Por qué rueda dentada o en engranaje? Porque hace tipo una escalera. Y también en la hipertonía elástica del ACV, que es por piramidalismo agudo. Bueno, anticonvulsivante y antiepiléptico. También sabemos que funcionan para intoxicaciones por toxinas bacterianas, principalmente el Neisseria meningitidis, que ustedes saben que es una bacteria gram negativa productora de meningitis, ¿verdad? Contrarresta los efectos tóxicos convulsivantes y también por los propios fármacos. Ustedes saben que los fármacos son, los anticonvulsivantes son convulsivantes en sobredosis. Bueno, también algo que me olvidé decir la última vez es que en las convulsiones febriles un tratamiento es bajar la temperatura, pero si no funciona tienen que recurrir a benzodiazepinas, ¿verdad? Para frenar definitivamente la convulsión. En niños hasta 7, 8 años puede haber todavía crisis convulsivas febriles. Bueno, síndrome de abstinencia. Ustedes saben que una persona que consume drogas lícitas como el alcohol o el tabaquismo, cuando quiere por algún motivo seguir con vida y dejar el hábito, ¿verdad? Van a empezar a sufrir síndrome de abstinencia. Temblores en reposo, taquicardia, hipotensión ortostática, cefaleas, visión borrosa, alucinaciones, ¿verdad? Y por último, lo peor que puede ocurrir, convulsionar.
pueden convulsionar. Entonces, en esos casos, funcionan muy bien los anticonvulsivantes tipo benzodiazepínico. Mejores diazepam, lorazepam y por último, le dejan al último al midazolam. ¿Por qué último? Porque es el más potente. ¿Verdad? Es muy potente. Y en este aspecto es muy importante decir qué es lo que es potente, ¿verdad? La capacidad de deprimir el estado de conciencia, ¿verdad? Que se duerma. Aparte, no solamente deprimen el estado de conciencia, sino bajan la frecuencia respiratoria y la amplitud respiratoria. Y puede llegar a la apnea, parar la respiración, ¿verdad? Así que son fármacos de ultravigilancia. No es que la administran y se va a tomar un café, ¿verdad? Tienen que mirarle, hay que el paciente no se descompense, ¿verdad? Monitorizarle, estar atento. Pues varios compañeros le hicieron, se fueron cuando vieron ya estaba verde el paciente, ¿verdad? Estaba a su lado ya. Hace rato ya se fue, ¿verdad? Después, anafilaxia. Para el tratamiento de la ansiedad. Não, não dá. Progressão da drogas, ou álcool, ou até cocaína, maconha. Estos fármacos. Como é que faz essa desintoxicação? A la desintoxicación. Generalmente hay tratamientos para eso. Vamos a ver que hay fármacos no benzodiazepínicos para el uso de abstinencia al alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Mas isso é uma crise. Es una crisis. Pero una vez que supera eso, ya sale, ya no va a volver al hábito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es la abstinencia? Y generalmente inicia a las 24 horas ya empieza. Y dura hasta 2 a 3 semanas, puede ir. 2 a 3 semanas. Y uno trata de contrarrestar eso. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para una abstinencia? Recién hablamos de eso. No, porque vos parás de beber y vas a tener abstinencia, ¿verdad? Vas a tener abstinencia. La respuesta sería no beber, ¿verdad? Pero cuando vos tomaste por más de 5 años y querés dejar milagrosamente, vas a empezar a sentir síntomas, ¿verdad? Cuando tu hígado está medio grande, ya es histérico, quiere dejar los pacientes, cuando ya están cirróticos, ¿verdad? No, la abstinencia es terrible. Si ven ustedes un paciente en la abstinencia máxima, agresivo, quieren pegarle a cualquiera, ¿verdad? Convulsiona. Bueno, ¿cuál era la definición de estatus epiléptico? ¿Más de? Muy bien, convulsión más de 30 minutos o convulsión, atiendan bien porque esto tienen que saber, no crean que estoy insistiendo porque quiero nomás, tienen que saber para el examen, ¿verdad? 2 convulsiones seguidas sin recuperación del estado de conciencia en el medio. No se despertó, no se relacionó con el medio y ya convulsionó, ¿verdad? Eso también es estatus epiléptico, ¿verdad? Y es muy importante el diagnóstico porque es una indicación ¿de qué? Cuando ustedes declaran estado epiléptico, tienen que anestesiarle. O sea que va rumbo a terapia intensiva. Va rumbo a terapia intensiva, ya tienen que programar su intubación, su complejización y tienen que preparar su propofol blanco ahí para goteo, ¿verdad? Tienen que asegurarse que no sea alérgico al huevo, etcétera. ¿Ustedes conocen a alguien alérgico al huevo? Medio raro, yo nunca escuché. Hay personas que no quieren comer, pero alérgico al huevo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién? ¿Vos alérgico al huevo? Ah, tu amiga.
Ahí hay una. ¿Cómo hace la prueba? Te vas a dar cuenta luego. Va a haber reacciones de urticaria. La peor complicación de la anafilaxia es el bloqueo respiratorio. Entonces ya está intubado, así que. De hecho, que si hay una alergia hay que evitar el fármaco. Hay que buscar otra alternativa. Bueno, acción hipnótica. Están los que están, atiendan bien porque muchos consumen esto para dormir y no es una buena indicación. Si tienen insomnio, problemas para conciliar el sueño y no son ansiosos, ¿verdad? Estos fármacos no están diseñados para dormir. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos efectos adversos, ¿verdad? Entonces, van a elegir los fármacos que se llaman Z, ¿verdad? Que es Zolpidem, ¿verdad? Zolpidem es Zopiclona, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista hipnótico? El Zolpidem y la Zopiclona, principalmente la Zopiclona es la mejor, ¿verdad? Ayudan a dormirte rápido y simula un ritmo fisiológico, ¿verdad? Que dijimos que el tiempo correcto de sueño, ¿cuánto era? No es 6, no es 8, es 7. Justamente el 2024 salió un tiempo correcto, el tiempo ideal de sueño diario, ¿verdad? Según este estudio, agarraron un grupo poblacional y tuvieron mucho mejores efectos fisiológicos en personas que duermen todos los días 7 horas. Así que hacer guardia, por ejemplo, en ninguna parte dice que es beneficioso, ¿verdad? Terrible. Hay mayor mortalidad en las personas que no duermen a la noche, ¿no? Eso dijeron a estas personas. Bueno, vamos a la hipnosis. Claro. Sí, pero por ejemplo, estos guardias de seguridad que trabajan a la noche y duermen de día, tienen mayor, creo que 18% más probabilidad de morir por eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y los médicos, los terapistas, pues, que ellos se pasan haciendo guardia. Los enfermeros, terrible. Encima, el médico duerme, el enfermero no. ¿Verdad? Se turna. Bueno, entonces, la diferencia entre los hipnóticos puros como Zolpidem y Zopiclona es que te despiertan y vos continúas tu vida cotidiana, o sea, tu trajinar, tus actividades diarias normalmente. No produce somnolencia, no produce déficit de atención, déficit de concentración. Sin embargo, esto sí, ustedes se despiertan después de consumir una benzodiazepina y quedan somnolientos, no tienen mucha atención, tienen disminución de la actividad lento, ¿verdad? Recién a las 10, las 11 van recuperando y en ese entonces la concentración y todo eso está perturbado, ¿verdad? No atienden mucho, se pasan con tendencia a la somnolencia, ¿verdad? Y los mejores hipnóticos están acá. Triazolam, el midazolam, por eso usamos mucho para dormirle al paciente, para sedarle, ¿verdad? El temazepam es uno de los mejores hipnóticos dentro de este grupo, ¿verdad? El flunitrazepam y el flurazepam, todos son hipnóticos por excelencia en el grupo ansiolítico, ¿verdad? O sea, si tiene problemas de sueño con ansiedad, esto van a elegirlo. ¿Cuáles son los efectos adversos que esperamos? Queiroz. ¿Para qué usamos midazolam y para qué usamos fentanilo? Claro, eso sería lo ideal. El midazolam es un hipnótico.
hipnotizarle al paciente, al inducirle al sueño, produce sedación, te duerme. ¿Cuál es el problema? Que no te calma el dolor, no son analgésicos estos. Não foi Claro. uma anestesia. Por ejemplo, vos le vas a intubar, vos sabés que mover esta zona, lacerar ahí la tráquea, la laringe va a causar dolor. El pasaje del tubo por la tráquea va a causar dolor. Todo lo que van a hacerle, masaje cardíaco y todo eso, dolor extremo. Entonces lo que hacemos es suprimir el dolor y que su estancia en la terapia intensiva sea sin dolor, ¿verdad? Tratar de darle una estadía digna al paciente. Imagínense, el paciente siente dolor y está sedado, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos. Aparte que el fentanilo es depresor del estado de conciencia también. Le ayuda a la benzodiazepina a dormirle más al paciente. Ese es el principal beneficio de la asociación de una benzodiazepina con tu fentanilo. Ahora, si como dice acá el compañero, no se adapta al respirador, ¿verdad? Está excitado aún, ahí le puedes hacer tu bloqueante periférico. Succinil generalmente nosotros no usamos el leve. Nosotros usamos atracurio o pancuronio, ¿verdad? Que es relajante muscular, es potente, ¿verdad? Entonces el paciente, aparte de estar sedado, está totalmente relajado y no puede mover ni un dedo, ¿verdad? Entonces se adapta a la asistencia respiratoria mecánica. Solamente que si es durante el proceso de la intubación, tiene que tener cuidado si usan succinil o atracurio, porque si no le intuban, se fue. Y no hay cómo traerle, ¿verdad? Alta celestial. Bueno, estos fármacos se usan mucho durante la cirugía. Y van a ver que después de un episodio quirúrgico, estético o lo que sea, salen con muchos kilogramos de más, ¿verdad? Todo hinchado, los ojos, todo hematizado. Porque normalmente durante su uso cae la presión, cae el gasto cardíaco y se trata de compensar con cargas, ¿verdad? Empiezan a cargar al paciente con volumen. Entonces, es un evento esperado. Puede llegar a caer 40 milímetros de mercurio en un episodio agudo. O sea, 120 va a caer a 80. Y tienen que esperar eso, ¿no? Incluso después de la intubación, se le hacen midazolam y va a caer la presión. Se va a chocar el paciente. Depresión respiratoria aguda es otro problema, produce apnea si se pasa la dosis, así que tienen que programar su intubación. Si van a usar estos fármacos, tienen que tener conocimiento de intubación orotraqueal, o si no, no lo hagan. Por eso es que vamos a practicar eso el año que viene, ¿verdad? Bueno, vía de administración viene por vía oral, viene en comprimido, viene en jarabe, viene en gotas sublinguales y gotas orales, y viene por vía endovenosa y intramuscular. Dependiendo si queremos para un episodio agudo, grave, intramuscular o intravenoso. Preferentemente intravenoso. Por ejemplo, en la convulsión va a ser difícil porque el paciente se va a estar sacudiendo y para canalizar la vía va a ser difícil. Y para el tratamiento crónico usamos vía oral. Acá, por ejemplo, nos pone que por vía oral el clorazepato tiene muy buena biodisponibilidad. También el nordiazepam, que se convierte. Sin embargo, el lorazepam y el midazolam son los que se absorben mejor. Mejor. Se unen a la albúmina y tienen una distribución bicompartimental. Primero van al cerebro y luego vuelven a los órganos periféricos, principalmente músculo y grasa donde se depositan. Se hace un doble sentido. Bueno, el complejo metabólico, o sea, el metabolismo es complejo y tenemos tres clasificaciones. Los de acción corta, los que actúan rápido, ¿verdad? Midazolam, triazolam y el brotizolam, que no se usa mucho. Lo que son de acción intermedia, aproximadamente 12 horas de duración. Alprazolam, el más versátil de todo. Bromazepam también se usa mucho. Perdón. Flunitrazepam, el lorazepam y el oxazepam son muy utilizados, ¿verdad?
Ahora, lo que son de acción larga para el tratamiento crónico de una patología ansiosa principalmente, el mejor sería el clobazam. Más estable, duración larga, vida media larga, se distribuye perfectamente, solamente que el precio está un poco complicado porque es caro, ¿verdad? Luego tenemos el diazepam, fíjense que es de acción larga, flurazepam y el nordiazepam. Son algunos, ¿verdad? Acá el más representativo es el diazepam y el clobazam. No confundan acción con potencia, ¿verdad? Porque lo que son de acción larga, como el diazepam, son de potencia baja. Su potencia es muy baja y normalmente se puede controlar bien la depresión del estado de conciencia. Sin embargo, por más que sea corto, su acción es potente. Deprime el estado de conciencia al máximo. Así que tienen que tener cuidado, con una ampolla suficiente para entrar en coma. Algo así. Se usa mucho como inductores de la anestesia, por eso dice que ahí. Bueno, reacciones adversas dice que son poco tóxicas, pero ocurre generalmente por desajuste de dosis. Si respetan la dosis correcta, no va a pasar nada. Pero si sobrepasan la dosis, pueden haber eventos de depresión del estado de conciencia. Sedación, somnolencia nuevamente, tendencia a dormirse, trastorno de coordinación, ataxia, deambulación, caminata, como dice ahí, incapacidad de responder verbalmente, no va a poder responder correctamente, va a tener disartria y estímulos que requieran estar alerta, responder rápido, como conducir maquinaria o automóvil. ¿Verdad? No es recomendable que consuman benzodiazepinas si están en esta actividad. Bueno, produce también amnesia anterógrada. Van a tener cierta incapacidad de recordar cosas, principalmente con el lorazepam. Pierde esa propiedad. Y en ocasiones, al inicio, da nerviosismo, agitación, excitabilidad, que después se establece y se convierte en su efecto ansiolítico. Bueno, lo de acción corta, principalmente al suspender el tratamiento, puede dar rebote y devolverle la ansiedad con todo. Bueno, también ya hablamos de esto. Por vía endovenosa rápida, que normalmente es la que utilizamos, puede llegar a producir colapso circulatorio y respiratorio. Y empeora con los depresores como alcohol, marihuana, ¿verdad? Y algún anestésico u opiáceo. Se evita su uso en el primer trimestre y durante el embarazo generalmente. No es recomendable porque atraviesa la barrera hematoencefálica, hematoplacentaria, perdón. Raramente produce reacciones dérmicas, hematológicas o hepáticas. Muy raro, no tuvimos estos eventos todavía con benzodiazepina. Ahora, si se sobrepasaron la dosis y llegaron a un extremo de producir apnea o coma, pueden revertirlo con su antídoto, que es flumacenil o flumacenilo. Se hace 0,2 a 4 miligramos, dependiendo del estado de intoxicación. Hay personas que se intentan suicidar con estos fármacos. Entonces acá el flumacenilo puede funcionar a revertir. La duración es menos de 4 horas, o sea que una sola dosis puede revertir instantáneamente el efecto tóxico de las benzodiazepinas. O sea, tiene antídoto, igual que los opioides. ¿Se recuerdan del antídoto del opioide? Naloxona. ¿No? También el flumacenilo es el antídoto de la benzodiazepina. Usamos para revertir el estado de sedación. Lo que dijimos, se usa para terapia intensiva para sedarle a los pacientes. Entonces el principal problema es cuando ya solucionamos el problema y necesitamos retirarle del respirador artificial, ¿verdad? Entonces empiezan a cortar los fármacos, pero el paciente sigue dormido. ¿Por qué? Porque está todavía concentrado el fármaco y se está desprendiendo lentamente. Muchos quedan dormidos 24 a 48 horas, después recién van respondiendo y da para el destete, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos acelerar eso? Dando antídotos, ¿verdad? Para el Fenta usamos naloxona y para esto usamos flumacenil. ¿Cuál es el problema? Caro.
¿verdad? Un flumazenilo está más o menos 250 a 300 mil guaraníes, ¿verdad? Una ampolla. Entonces no pueden comprar ni para su gasa y van a comprar flumazenilo. Y el ministerio no tiene, nuestro sistema de salud no hay. También funciona para la encefalopatía hepática. Recuerden que es por intoxicación por amoníaco. ¿Por qué? Porque el hígado no funciona, que es responsable de depurar esto. Entonces puede revertir el estado de coma en cierta manera en los pacientes con encefalopatía hepática. Y también por intoxicación por benzodiazepina. ¿Por qué no recomendamos el uso crónico? ¿No? ¿Por qué no recomendamos el uso crónico? Porque producen tolerancia. Producen tolerancia. ¿Y qué es tolerancia? Requerimiento de mayor dosis para tener un evento similar. O sea, el paciente va a tener la necesidad de aumentar la dosis para sentirse bien otra vez, ¿no? Entonces va a ir aumentando la dosis hasta que va a entrar en dependencia, ¿no? La dependencia generalmente ocurre a las 4 semanas, ¿no? En un 35% de los pacientes ya tenemos resultados de dependencia física y psicológica, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ya está en dependencia y quiere retirar el fármaco, va a empezar a tener abstinencia, ¿no? Va a tener abstinencia y va a necesitar su medicamento. A medida que pasa el tiempo es más difícil retirarlo. Así que cuidado con esto. ¿Cuánto tiempo van a tratar la ansiedad? Y máximo 4 meses, perdón, un mes, 4 semanas, ¿verdad? Y si es posible, retiren antes del tiempo estimado, ¿verdad? Controlen la ansiedad y busquen otro tratamiento alternativo. No se recomienda más de un mes de tratamiento, porque después ya se vuelven adictos, principalmente triazolam, alprazolam y lorazepam. Bueno, es más difícil diferenciar si es una recaída del cuadro o reacción de retirada. No sabemos si se complicó nuestra ansiedad inicial o si está en periodo de abstinencia. Bueno, acá dice, la eficacia ansiolítica desaparece tras 4 meses de tratamiento continuado. O sea, no van a darle más de 4 meses, no tiene sentido. ¿Para qué usamos? ¿Cuáles son sus indicaciones? Sabemos ya, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de fobia, pánico, principalmente alprazolam, como dice ahí, con las de corta, intermedia, menor riesgo de sedación. ¿No? Menor riesgo de sedación podría ser. Y las de larga alcanzan un nivel estable ansiolítico recién a la semana, ¿no? A los 7 días en promedio. O sea, el clobazam, por ejemplo, va a tardar tiempo en hacer efecto. ¿Cómo? Todos estos fármacos inician rápido, pero en este caso te dice que alcanzan concentraciones óptimas a partir de 24 horas en adelante, en promedio 7 días más o menos. Si vos elegís clobazam, claro, rápido eso. Vos le das ahora y te va a producir ya un efecto ansiolítico, pero vas a sentir el mayor beneficio a la semana. Bueno, insomnio. Principalmente el insomnio que no sea insomnio neto, tiene que ser insomnio ansioso, ¿verdad? Insomnio ansioso, convulsiones, diazepam o lorazepam, endovenoso, ¿verdad? Como dice ahí. Distonía o disinesia por fármaco neuroléptico, que su complicación podía ayudar a estos fenómenos a controlar. Espasmos musculares, por ejemplo, cefaleas tensionales, podría venirle bien. Y también se usa para la inducción y la preanestesia, o para la intubación o raqueal, ¿no? Y también para el síndrome de abstinencia en el alcohólico. Bueno, los no benzodiazepínicos tienen su límite, ¿verdad? Hablamos de gepirona, gespirona, bupirona y la ipsapirona. Por supuesto, hay una diferencia grande. Primero, el inicio de acción efectivo tarda mucho tiempo, ¿verdad? 2 semanas. O sea, hay que tener mucha paciencia. No tiene acción ansiolítica, pero no tiene acción ni relajante, anticonvulsivante
ni tampoco hipnótica. Entonces solamente están diseñados para la ansiedad cerrada, ¿no? Para la ansiedad cerrada, no tiene esos efectos colaterales. Más que sedación, que produce normalmente la benzodiazepina, produce insomnio. ¿No? Puede llegar a producir insomnio y disforia. Entonces recuerdan que disforia era lo contrario a euforia. Sensación desagradable, profunda, tristeza, depresión. Entonces hay que tener cuidado en el uso de estos fármacos de buspirona y demás. No alteran la memoria, como la benzodiazepina, que sí perturban la memoria a corto plazo. No provocan trastornos cognitivos, como la benzodiazepina, ni psicomotores, ¿verdad? Claro, en este caso sí. Te dice que puede dar insomnio, ¿no? Puede dar insomnio, pero en este caso vos analizás si realmente encaja tu paciente con una ansiedad generalizada. Y por supuesto le dejas como reserva. Por ejemplo, no funcionan las benzodiazepinas o no tiene un componente en donde las benzodiazepinas le ayudan mucho, ¿verdad? Es una opción selectiva. Vas a ver que no tiene muchos beneficios y no sería una muy buena opción, ¿verdad? Dejamos restringido. Aparte dice, en una parte, que si el paciente estaba tratado previamente con benzodiazepina, él no funciona, ¿verdad? Acá dice, los pacientes tratados previamente con benzodiazepina no se siente igualmente aliviado por la buspirona. O sea, no sería muy buena idea cambiar benzodiazepina por buspirona, porque no va a producir beneficio. No presentan tolerancia cruzada, o sea que si usa altas dosis de benzodiazepina no va a tener alta dosis de buspirona, no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, son agonistas parciales, ahí está su efecto, agonistas parciales del 5-HT1A, que son serotoninérgicos. ¿De dónde? Sistema límbico. ¿verdad? ¿Se recuerdan que el sistema límbico era nuestro lugar? Bueno, la farmacocinética, aparte de los efectos que dijo el compañero, que es insomnio y todo eso, muy mala, ¿verdad? Muy mala absorción, muchos efectos primer paso, unión proteica altísima, 95%, lo que nos deja un 5% de fármaco activo circulante, ¿verdad? El metabolismo sí es claro, es por hígado, por oxidación y por glucuronización. La vida media es tolerable, 3 a 4 horas. Y la dosis es 20 a 30 miligramos día, máximo llegar hasta 60 miligramos día. El comienzo de la ansiolisis es 1 a 2 semanas, empieza a hacer efecto. Y el efecto máximo ocurre a las 4 a 6 semanas. O sea, es muy lento. Muy lento. Sí, los efectos adversos son mucho menores comparando con las benzodiazepinas. No producen tolerancia y no producen dependencia, principal ventaja, ¿verdad? Mareo, vértigo, cefalea, que produce cualquier fármaco, inquietud, nerviosismo. Ustedes ven que es más estado de excitación lo que produce. Disminuyen después de continuar el tratamiento, o sea, ocurren las primeras dosis. Más probabilidad, porque acá nos dice que 20 a 30 miligramos y vamos a ir alzando esto. Cuando superan los 20, probabilidad de síntomas disfóricos, principalmente si abandona el tratamiento. Puede dar esa sensación de depresión, ¿verdad? Angustia, tristeza, llanto, con el abandono. Interacciones con los IMAOs, aumenta la presión. ¿Qué son IMAOs? Inhibidores de la monoaminoxidasa, son antidepresivos. Y nos dice que la gespirona y la buspirona, si damos con haloperidol, puede aumentar su concentración plasmática y ser mayor depresor. Bueno, está indicado en la ansiedad generalizada, pero bien encuadrada, sin ningunos otros artefactos, ¿verdad? Cierta actividad antidepresiva, también, sí está muy indicado correctamente en el abuso de alcohol, principalmente cuando el paciente quiere abandonar el hábito. Le podemos dar gespirona o buspirona. Esta figura todavía como tratamiento. Esta sería su indicación principal. A dosis de 15 a 90 miligramos
actividad antidepresiva. Solamente que a partir de esa dosis vamos a tener efectos adversos. Bueno, otros ansiolíticos como antidepresivos, como aparte de ser antidepresivos, tienen un efecto ansiolítico, como los IMAOs, que son inhibidores de la monoaminoxidasa, los tricíclicos que se utilizan mucho, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que también participan. Útil en ataque de pánico. Recuerden que el alprazolam, por ejemplo, es su especialidad de esto. Fobia y obsesivo compulsivo. ¿Verdad? Personas que tienen una tendencia excesiva al orden, por ejemplo. ¿Verdad? Todo tienen por números, por colores. ¿Verdad? Ven algo desordenado y se ponen a ordenar. Bueno, y los antihistamínicos, que es hidroxiciclina, ¿verdad? Principalmente. Estos antihistamínicos primitivos tienen acción sobre los H1 cerebrales. Ustedes saben que produce somnolencia, ¿no? Produce somnolencia y también tienen efecto ansiolítico. Bueno, proclive a adicción, alcohólico y que no responde a otro tratamiento. No son de primera línea. Cuando ya no funcionan los distintos ansiolíticos podemos llegar a esto, ¿verdad? Bueno, y los neurolépticos que recién estuvimos hablando de la quetiapina, de la risperidona, ¿verdad? Restringido en pacientes que aparte de ser esquizofrénicos tienen un componente ansioso, ¿verdad? Agitación o que no funcionan otros tratamientos. Y por último, el día de hoy los beta-adrenérgicos, ¿verdad? Estos no son ansiolíticos por excelencia, lo que ayudan es a controlar los síntomas periféricos, como temblor, agitación, palpitación, taquicardia, ¿verdad? ¿Y cuál es el fármaco que controla más los síntomas adrenérgicos? Tiene que ser uno que tiene potencia antihipertensiva muy mala, ¿verdad? Y es el propanolol, ¿verdad? Es el propanolol. Viene de 40 miligramos y se puede dar de 6 a 8 horas. Entonces ayuda a controlar los temblores, ¿verdad? La sudoración, ayuda a estabilizar todos los síntomas adrenérgicos, que el paciente se siente mejor, ¿no? ¿Por qué no damos un carvedilol o un nebivolol? Porque va a producir colapso circulatorio, mayor bradicardia y complicaciones, ¿no? Bueno, entonces llegamos hasta acá por ser viernes.